Bueno, a mí me pasa que a veces estoy leyendo la ley, estoy estudiando derecho administrativo y a veces me encuentro con, no sé, algún artículo que creo o no sé por qué lo han puesto aquí o digo por qué está mal y no sé si este sea un problema, pero realmente me pasa. Y ahora me ha pasado con un artículo que yo creo que está definitivamente mal en el Código Orgánico Administrativo. Esto tal vez puede ser un video que parezca como queja, puede ser un video que parezca, pero no es eso. En realidad quiero llegar a un punto importante, quiero transmitirte una idea y que yo sé que va a generar debate y probablemente muchos de ustedes digan estás loco, porque a la pregunta que quiero llegar a contestar es de si necesitas o no necesitas un abogado para impugnar en un procedimiento administrativo, para impugnar un acto administrativo. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Ok. Escuchen primero lo que tengo que decir antes de que me cuelguen de las que me pongan ante las cuerdas y realmente no digan está loco porque si la ley dice ¿por qué no se va a exigir? Bueno, pues nosotros tenemos un artículo en la Constitución que es del 169 que tiene una frase que se ha vuelto muy cliché y que dice no se sacrificará la justicia por la mera omisión de formalidades. ¿Ok? Y esa frase la citamos en los escritos, a veces hasta como por costumbre, sin entender realmente el alcance. Pero lo que engloba esa frase es que el derecho procesal debe ceder al derecho sustancial, ¿sí? Quiere decir que no se sacrificará la justicia, es decir, que los derechos sustanciales no se sacrificarán por la mera omisión de formalidades. Con esto no le quiero restar importancia al derecho procesal, que es un derecho estrictamente de las formas, un derecho formal, ¿no? Para nada. Y incluso en el derecho procesal, esta regla admite ciertas excepciones. Pero en cambio, en el derecho administrativo, ¿no es cierto?, se invierte totalmente la regla porque acá, en lugar de regirnos el principio de formalidad que rige en el derecho procesal, rige el principio de informalismo. De hecho, la ley para la eficiencia de trámites administrativos dice en el artículo 3.6, los derechos sustanciales de los administrados prevalecerán sobre los aspectos meramente formales. ¿Ok? Entonces, a mí el artículo que aquí me parece mal del Código Orgánico Administrativo es el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo. Aunque muchos me parecen mal también, pero este en particular no me gusta, porque dice requisitos formales para presentar impugnaciones. Requisitos formales. ¿Por qué dice requisitos formales si supuestamente en el derecho administrativo rige el principio de informalidad? Pero bueno, más allá de eso, yo te quiero dar mis razones de por qué este artículo está mal. Y aquí quiero hacer una precisión diferente. Tal vez en el recurso de extraordinario de revisión podría ser que no tenga tanto problema, porque es un recurso más formal, es un recurso extraordinario. Pero realmente con el recurso de apelación estoy totalmente en contra que se exijan formalidades. Ya verás tú el antecedente y puedes revisar todos los libros de doctrina que realmente te dicen, oye, para apelar un acto administrativo se requiere únicamente el decir impugno o apelo este acto administrativo. Tú vas a decir, sí, pero no importa la doctrina porque tenemos una ley que nos exige cumplir requisitos. Ok, primero vamos viendo si esta ley tiene o no tiene cabida a base del análisis que voy a hacer. Quiero que revises el artículo 217 del Código Orgánico Administrativo. Cuando tú revisas este artículo 217 en el numeral 1, y que voy a poner aquí en la pantalla para que se vea, dice lo siguiente. Solo el acto administrativo puede ser impugnado en vía administrativa por las personas interesadas con independencia de que comparecieron o no al procedimiento mediante el recurso de apelación. Leyendo lo más sencillo y evitando el inciso que hay entre las comas, diría así. Solo el acto administrativo puede ser impugnado en vía administrativa mediante el recurso de apelación. Eso quiere decir que solo el recurso de apelación se entiende como impugnación en la vía administrativa. El recurso de revisión es otra cosa, no es una impugnación y ya he hablado de ese tema. Entonces, después de que ya tienes esa idea, ahora quiero que vayas al numeral 4 del mismo artículo, que dice: el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la voluntad de impugnar el acto administrativo
Si dijimos que impugnar el acto administrativo en vía administrativa es solo el recurso de apelación, entonces lo que esta norma te quiere decir es que si tú a la apelación le llamas de otra forma, no importa siempre que demuestres la voluntad de querer impugnarlo. Entonces, ¿por qué esto me ayuda? Porque si la norma te exige solo la voluntad de querer impugnarlo, no me deberían exigir más requisitos formales. Sí, no me convences todavía. Bueno, pero hay más. Por ejemplo, uno de los requisitos del artículo 220 es que tú fundamentes y digas en el numeral 4, dice los fundamentos de derecho que justifiquen tu impugnación. Eso es contradictorio, porque antes, en el artículo 139 del Código Orgánico Administrativo, el propio COA te dice que la administración debe cubrir los errores o las omisiones de derecho en que incurran los particulares. Entonces, ¿para qué me pide una formalidad de errores de derecho si antes me dice que ellos tienen la obligación de subsanarlo? O más grave, podrían negarte un recurso de apelación o podrían inadmitírtelo porque no pusiste los fundamentos de derecho, pero al mismo tiempo era la obligación de la administración cumplir esos requisitos. Entonces, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué existe este artículo? Y este artículo, desde mi perspectiva, existe únicamente porque ha sido una copia textual del artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, que establece los requisitos de la demanda judicial. Entonces, por eso es que te digo que ahí se encuentra la contradicción de que por qué me exige poner los fundamentos de derecho cuando en el propio COA no se exigen. Está insertado ahí ese artículo de forma equivocada. Y bueno, para terminar esto y con el punto controversial, entonces para decir que realmente en la apelación no nos debería regir el principio de formalismo, sino el de informalismo, miren que al final de los recursos se establece la firma del impugnante y la del defensor. Ok, salvo los casos exceptuados en la ley. Bueno, vamos a presuponer que para presentar una apelación requieres contratar un abogado. Hay un fallo interesante de la Corte Constitucional, que es la sentencia 3918 IN-22, es reciente, del 8 de junio del 2022, recién hace como 2 meses, donde a la Corte se le pidió que analice la inconstitucionalidad posible que existe cuando se exige contratar un abogado para comparecer a los juicios. Y porque yo no me puedo defender por mí mismo en los juicios. La Corte, bueno, pues ahí hizo unas observaciones bien interesantes. No terminó por declarar la inconstitucionalidad, porque dijo que en algunos casos sí se garantiza el derecho a autodefensa, como los juicios de alimentos, garantías jurisdiccionales. Y la Corte dijo, sin embargo, pues no estaría mal que este tema dentro de los debates democráticos de una sociedad se discutan para ver si quitamos esta obligación de tener abogados en los juicios. Ahora, de esa misma sentencia, la Corte propone 2 fuentes del derecho a nivel de tratado internacional que permiten que una persona pueda ejercer su propia defensa. Y esta es la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8.1d y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 14.3 letra d. Yo sé que me vas a decir, sí, pero están dichos para los procesos penales, o al menos que se permitan para los sancionadores administrativos. Pero no importa, porque si para los penales que implican mayores consecuencias, mayores repercusiones, se le debería permitir el derecho a autodefensa, ¿por qué no en el procedimiento administrativo donde rige la informalidad? Es el comentario que quería decir y por eso creo que el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo es un artículo inconvencional y no deberías, como servidor público, inadmitir recursos por falta de cumplimiento de requisitos. Algo que me faltó decir también y que era muy importante es que en realidad, si tú lees el artículo 228 y 229, te vas a dar cuenta que inclusive la administración pública puede declarar nulidad de actos administrativos al conocer recursos de apelación, incluso de oficio, es decir, cuando el particular no le dijo esto y la administración decidió resolverlo por otras razones. Por eso es que al estar frente o dentro del tema de la autotutela de la administración, ella es la que tiene la obligación de cuidar la legalidad de sus actuaciones administrativas. El tema no es sencillo, el tema no es fácil de digerir, así que espero que tomes un tiempo para reflexionarlo y después de eso me digas en los comentarios si estás de acuerdo con que mantengamos el artículo 220 o de hecho es un artículo que debería dejarse de aplicar por inconvencional. Nos vemos en un próximo episodio de En Clases de Derecho y gracias por compartir estas reflexiones conmigo.